Esto es lo que hice para sacar un 10 en la programación didáctica. Simplemente cópiame. Son los 10 pasos que seguí para hacer una programación que se distanciase del resto, para no sonar como todos los opositores. Hemos de recordar que una oposición de educación es tremendamente subjetiva, que no sirve con saber programar, que debemos saber programar para sacar la máxima nota y para ello debemos innovar, evaluar, exponer para secuestrar la atención del tribunal y sonar diferente en positivo a nuestra competencia. Para que tengáis un poco de contexto, eran mis primeras oposiciones, por lo tanto nunca había programado. No tenía experiencia docente, tampoco sabía si las metodologías iban a ser muy realistas, así que, por así decirlo, el contexto previo no era el mejor, pero de nuevo, que por mí no quede, y lo que te voy a compartir ahora estoy seguro que te puede ayudar en gran medida. También te quiero decir que mañana es el último día antes de que subamos el precio para entrar en programa para Plaza esta segunda edición. Hemos mejorado la formación, ya no es solo de programar para sacar la máxima nota, sino que tienes un apartado de maquetación donde te enseñamos a destacar a través de tu documento, tienes un apartado de evaluación formativa y tienes un apartado muy potente de gamificación, ya que en 2 semanas va a venir un presidente de tribunal experto en gamificación para hacer una formación muy potente para que tengas al menos un par de situaciones de aprendizaje que destaquen por encima de la media. Así que échale un vistazo porque creo que es el mejor momento de tomarse la oposición en serio y optar a la plaza. Bien, entendido esto, lo tienes en el comentario fijado. Lo primero que hice para tener ese gran documento es comprender al tribunal. Investigué quiénes eran los miembros, porque al final era público, y me di cuenta que ciertos miembros del tribunal habían innovado, de hecho, pertenecían al centro de formación de mi comunidad. Pero no solo eso, yo sabía que si llevaba aprendizaje cooperativo, aprendizaje servicio, llevaba algún tipo de hilo conductor, tenía que ser muy concreto, ya que al menos un porcentaje del tribunal había innovado. Pero eso no quiere decir absolutamente nada, sino que yo entendía al tribunal en el sentido de que, como me tocaba exponer el último día, iban a estar muy aburridos de escuchar frases manidas, de escuchar exposiciones tipo, de que todo el mundo hablase de la misma manera de la legislación. E intenté, bajo todos los conceptos, ser tremendamente útil, adaptar el lenguaje para que se entendiese, adaptar las metodologías para que tanto el miembro del tribunal que no haya innovado o no hubiera innovado jamás y el que más ha innovado lo entendiese y lo comprendiese al 100%. Entonces, sí, iba a innovar, pero iba a innovar con mucha claridad. También comprendí al tribunal, todos eran docentes en activo, todos eran docentes de mi especialidad, por lo tanto, había ciertos guiños en la exposición para que viesen que empoderaba mi asignatura, para que comprendiesen que iba en serio, que iba a ser parte del cambio. Y lo que también hice es que la exposición fuese entretenida, básicamente porque después de casi un mes opositando, que es lo que estuvimos haciendo, porque tuvimos tema, lectura del tema, supuesto, lectura del supuesto, prueba práctica, luego entrega de la programación y exposición de la exposición y exposición de la programación, estuvimos prácticamente casi 25 días yendo al instituto a hacer pruebas, así que estaban cansados y quería que mi exposición fuese entretenida. ¿Cómo le hice entretenida? Pues luego lo vais a ver, pero pues utilicé hilo conductor, trabajé mucho ese inicio y ese final, intenté adelantarme, que luego lo veréis, a posibles objeciones, intenté hacer materiales para que se llevasen en su día a día docente. Todo el desarrollo de mi hilo conductor, por si a alguien le interesa, está en programa para plaza. Así que si entráis, veréis en bonus que tenéis mi hilo conductor desarrollado con metodologías activas que os ayuda bastante. Venga, segundo punto, entender a mi competencia. Mi competencia no la podía entender al 100% porque no empezamos la oposición, para que os hagáis una idea, 100 opositores y llegamos a la fase final de la exposición 24. Pues bien, dentro de esos 24 de la exposición de la programación, sí que conocía a 4 compañeros que iban conmigo a la academia. Entonces, bueno, yo únicamente lo que pensaba, porque estaba en diferentes grupos con ellos y también tenía como cierta información de algunos
otros opositores que me decían que les había ido muy bien en otros años, habían sacado dieces, etcétera, etcétera. Incluso había por ahí algún formador. Lo que hice únicamente es una milla extra, esa milla extra en cada exposición. Es decir, practicar mucho más, saber que no bastaba con llevar metodologías activas, porque había gente que también las iba a llevar y había gente que iba a llevar también hilos conductores, había gente que iba a llevar muy buenos materiales, yo no tenía muchos materiales, entonces intentaba darle mucho sentido a todo lo que llevase. No bastaba con metodologías activas, quería que las metodologías activas se entendiesen y estuviesen argumentadas a nivel curricular y a nivel de evidencia. Quería que mi exposición, independientemente de que no era el mejor documento, tuviera esencia, tuviera identidad, lo que os he comentado en otras ocasiones, que se llevase mi personalidad docente el tribunal, que no quedase una programación plana. Por eso hablé continuamente de fomentar ese alumnado CCC, comprometido, crítico y creativo. Sabía que también otros competidores podían hablar en clave a estas palabras, pensamiento crítico, creativo, etcétera, etcétera, pero pocos iban a ser tan concretos. Entonces, intentaba vertebrar a través de ese fomento CCC mis actividades, mis metodologías y de verdad que se viese que fomentaba el pensamiento crítico con diferentes rutinas de pensamiento, diferentes estrategias metacognitivas, con tomas de decisiones activas, etcétera, etcétera. Sabía que de nuevo tenía una compañera de academia que iba a llevar 2 maletas de materiales, entonces yo lo que hice es llevar 4 o 5 materiales que me sirviesen para todas las unidades didácticas, pero que fuesen potentes y fuesen muy sencillos de entender, relacionados con la evaluación, relacionados con la atención a la diversidad. En ese punto, que sepáis que entregué un cuaderno de evaluación y un cuaderno de inclusión, no solo para que viese el tribunal que había trabajado, sino también para que entendiese de primera mano que puede atender la inclusión mejor en su día a día e incluso les sirviese para dar clase a ellos, porque cogí alumnos, y esto también os lo recomiendo a la hora de elegir ese alumnado con necesidades educativas especiales, que sea realista. Entonces, yo aunque no trabajé, sí que pregunté a mi alrededor, que tenía muchos compañeros que estaban en activo, que se encontraban en las clases y saqué una media y cogí 2, 3 alumnos que fuese muy fácil en cuanto a diversidad latente dentro del grupo clase. Entonces, lo dicho, seguí entendiendo al tribunal para ser tremendamente útil y entretenido, entendía a mi competencia y eso me hizo trabajar de una forma más profunda y creo que en el momento en el que vivimos tenéis ventaja competitiva. La gente por pura inercia, por automatismos, por superficialidad, creo que no va a profundizar tanto en metodologías activas, se va a quedar en la superficie, así que si sabéis ser concretos, sabéis llevar la metodología al último nivel, la clásica, el clásico ejemplo que siempre comparto, aprendizaje cooperativo, genial, argumentamelo a nivel curricular, a nivel de psicología cognitiva, dime también cómo lo evalúas, adelántate al tribunal y preséntame posibles objeciones y eso es al final lo que te va a hacer desmarcarte de un opositor medio que va a decir, sí, yo llevaré aprendizaje cooperativo porque trabajan en grupo. Error, va a haber un porcentaje que no va a poder competir. Bien, como al final la oposición hay muchas cosas que no puedes controlar, en este caso, bien, yo entendía el tribunal, entendía mi competencia, pero tampoco sé cómo lo van a hacer el día del examen, tampoco sé qué sentimientos van a tener el día que me presente. Lo que sí que puedo controlar son las habilidades con las que voy a ir a la exposición. Y hay una serie de habilidades que independientemente del resultado, pues te ayudan a llevar la oposición de una mejor manera. En este caso, la primera y de vital importancia es la comunicación, así que ensayé muchísimo para sonar natural. Entendí que el miedo escénico era normal, también entendí que el miedo escénico dura 2, 3 minutos. Si coges carrerilla y te sabes muy bien tu discurso, lo más seguro es que luego tengas esa inercia positiva. Así que ensayé muchísimo y en particular ensayé muchísimo el inicio. De hecho, en la pequeña encerrona previa donde estás una hora en una habitación, en una aula tú solo, pues lo que hice mucho es ensayar 4 o 5 veces el inicio, 4 o 5 veces el sorpaso de la programación a la unidad didáctica y unas cuantas veces también el final, porque sabía que era momentos, ese efecto primacía y recencia, el inicio, momento donde me van a mirar con más atención, mi carta de presentación y además momento de mayor nervios,
de máximos nervios, por lo tanto tenía que practicar muchísimo ese inicio y también intenté pues ser muy práctico. Ese sería como la segunda habilidad, el pragmatismo, el intentar todo lo que dijese acompañarlo de propuestas prácticas. Y no solo en la unidad didáctica. Si yo hablaba de legislación y hablaba de una competencia clave al principio de la programación, los elementos curriculares, que luego quizá no iba a explicar tanto en la unidad didáctica, yo al inicio, sin ningún tipo de problema, hacía alusión a cómo iba a desarrollar esa competencia digital que igual en la unidad didáctica no se veía. Entonces tenéis que en la exposición tener estrategia y que los 50 minutos en la hora que estéis exponiendo se lleven todas vuestras fortalezas. Si os sale una unidad didáctica, que a mí me pasó, me salió una unidad didáctica que igual era mi séptima o mi octava favorita, no era de mis mejores. Ahora bien, a lo largo de todo el discurso yo intenté cuidar esos detalles, intenté pues ser muy práctico y como he dicho todo el rato, ser útil. De igual forma, estás hablando de metodología y te ha salido una unidad didáctica que se centra en aprendizaje-servicio, pues en metodología explica un poquito más el aprendizaje cooperativo y en qué unidad lo vas a llevar. Pero bueno, siguiendo en habilidades, como veis, expuse muchísimo, expuse 20, 22, 23 veces todo la prueba real. También para no caer en mitos que si no expones una hora o si te quedas corto te vas a dejar cosas, hice una exposición creo que fue de 49 minutos, me sirvió para sacar un 10, lo dije todo. También trabajé mucho el discurso en función de todos los criterios de calificación, es decir, una de las habilidades más importantes es entender una oposición de educación y lo que tenemos que entender es, en primer lugar, cubrir convocatoria y cubrir los criterios de calificación, porque a partir de ahí podemos optar a la máxima nota. Si fallamos en uno de los puntos, ya nos van a dejar de escuchar o incluso nos van a restar nota. Lo segundo que entendí, al tribunal, ser tremendamente útil y lo tercero, ser práctico siempre que pudiera. Más habilidades. Ahora veréis que una de las habilidades también importantes fue el saber moverme en el escenario y también tener la habilidad de resiliencia y de tolerancia al aburrimiento de esa exposición extra y de mejorar cosas cuando quizá la media hubiera pensado que ya tenía la exposición perfecta. Hablo de muletillas, hablo de pulir mucho el discurso, hablo de mejorar el inicio y el final, hablo de mejorar mi hilo conductor, porque no os lo he contado al principio, pero mi hilo conductor se veía tanto en los materiales que utilizaba en la pizarra, se veía también en mi discurso porque utilizaba metáforas en cada uno de los 10 puntos de la programación y se veía en todos los productos finales de la unidad didáctica. Incluso se veía con la conexión que hacía con las metodologías activas. Por lo tanto, creo que una de mis habilidades también fue ser detallista con cada uno de los puntos de la exposición. Bien, otra clave dentro de estas 10 que me permitieron quedar primero, que tampoco os lo he dicho, pero eso lo descubrí a posteriori, que necesitaban más de un 8,5 para obtener la plaza, ya que al ser mi primera vez, al no tener prácticamente méritos, tenía que clavar el proceso. Y pasé la primera parte con un 9,65 y necesitaba más de un 8,5 para conseguir esa plaza. Menos mal que saqué un 10, sabiendo esa presión o teniendo esa presión antes de la exposición, quizá me hubiera condicionado más. Pero lo que os he comentado, creo que también dentro de estas claves, una fue pensar en grande, pensar no tanto en mí, en la exposición, de que yo soy la persona importante, sino pensar en hacer una formación de cara al tribunal y que se llevasen recursos, se llevasen materiales. De hecho, una de las cosas que fui en contra del status quo, por así decirlo, es que mi preparador me corrigió la programación y me desaconsejó que llevase gamificación, me desaconsejó que llevase la plataforma eTwinning, me desaconsejó que llevase ciertas metodologías porque era mi primera vez y quizá el tribunal me podía preguntar en exceso. Y en vez de yo hacerme pequeñito y decir, es verdad, es mi primera vez, voy a ir solo a probar, lo que hice es profundizar en esas metodologías para poder explicarlas muy bien. Recuerdo el proyecto eTwinning que llevé, me escuché absolutamente todos los podcasts que había por aquel entonces, leí todo lo que había publicado,
De igual forma con la gamificación, pregunté, envié correos a catedráticos que había tenido en el máster de educación, también me puse en contacto con los referentes de gamificación del proyecto eTwinning que había en España y con toda esa profundidad y con todos esos ejemplos, ¿qué hice? Pues me convertí en un formador, se lo hice tremendamente sencillo. Creo que presenté 4 metodologías activas o 4 innovaciones así más fuera de la caja y de esas 4, 3 el tribunal ni sabía lo que eran, para que sepáis un poco el nivel que puede tener el tribunal. Pero bueno, lo que hice es presentarlo de una forma muy sencilla, que entendiese el tribunal el beneficio para el docente de, por ejemplo, gamificar, que es que el alumnado se implique más, y el beneficio para el alumnado, que tengamos mayor participación activa y le encuentre más funcionalidad, y eso es lo que hice con todo, traducirlo y hacerlo muy sencillo. También pensé en grande en el sentido de que tenía muy en cuenta que si yo no me enamoraba de mi programación, mi exposición iba a ser plana, iba a ser vacía. Entonces, lo primero que hice fue enamorarme de mi documento y enamorarme de mi discurso, para tener ganas de exponer, para tener ganas de decir lo que me había preparado. Fue tanto así que yo no era la persona importante, sino tenía muchas ganas el día del examen de exponer, de que se entendiese mi hilo conductor, de que se entendiese los estudios científicos que iba a llevar, de que se entendiese las diferentes metodologías activas y no tanto de si me voy a quedar en blanco, me voy a poner nervioso. Es normal, de hecho también aquí soy sincero al 100%, saqué un 10 y me quedé en blanco un par de veces, pero no quedarme en blanco de no saber cómo seguir, sino me hice un buen guión y en el momento que, a ver, voy por metodología, ay, se me ha olvidado esto que iba a decir de agrupaciones, miraba el guión, agrupaciones y volvía, sin ningún tipo de problema, de una forma muy orgánica, muy natural. Y otra de las cosas que también me había apuntado para hablar de pensar en grande es que, obviamente, tienes dudas dentro de una preparación de oposiciones, pero también me permití el pensar más allá, en pensar de qué pasa, y era una de mis ilusiones y creo que me hizo también esforzarme más, qué pasa si me saco la oposición, lo hago tan bien, me preparo la oposición tan bien, hago una exposición tan buena, que el día de mañana, y esto estábamos en julio ya en la exposición, que el día de mañana puedo preparar a opositores y puedo ganarme la vida también ayudando a opositores a conseguir su sueño. ¿Y qué ocurrió? Que 2 meses más tarde, en septiembre, ya empecé a preparar mis primeras oposiciones, pero esta vez siendo preparador. Entonces, no penséis siempre en pequeño, lo normal es que la mente os traiga pensamientos dinamitantes, pensamientos de que no vais a poder, de que todo el mundo es mejor, de que el jardín del vecino está más regado, lo que tú quieras, son pensamientos, la mente, esa es su función. Ahora bien, tú tienes esa dicotomía de control de decir, genial, me das ese pensamiento, pasa y yo decido dónde poner el foco, en este caso en mi trabajo y de vez en cuando pensar en grande. Así que os animo a pensar en grande porque es la clave. Quinta clave, valga la redundancia, que ya os he ido transmitiendo a lo largo de este pequeño discurso, fue pensar en posibles objeciones del tribunal. En muchas ocasiones el opositor es reactivo, en el que se prepara un discurso, da cosas por sabidas y se espera a las preguntas del tribunal. En vez de esperarme a las posibles preguntas, que, spoiler, no me hicieron absolutamente ninguna, y hubo con otros opositores la situación de estar 15 o 20 minutos en un debate, quizá por sonar poco realistas o porque les faltaba información, pero lo que hice es ser tremendamente proactivo y limitar las posibles dudas del tribunal. Me preparé respuestas en cuanto a metodologías como la gamificación, de cómo hacerla realista, pero sí que es cierto que yo pensaba continuamente, vale, llevo un hilo conductor, le voy a explicar muy bien al tribunal en qué beneficia el hilo conductor al docente, en qué beneficia al alumno y un hilo conductor de verdad que vertebrase mi exposición y vertebrase también las diferentes unidades didácticas para que tanto los alumnos como el tribunal viesen coherencia en mi discurso. No solo eso, llevaba una metodología o hacía un uso de las TICs
menos convencional, pues lo hacía realista, lo agendaba muy bien en tiempo. En la sesión 2 le vamos a dedicar 15 minutos. Es posible que un alumno, por lo que sea, no lo utilice bien. En la sesión 3 tendríamos una segunda opción. Este criterio de evaluación se nos llena la boca en muchas ocasiones de hablar de evaluación global y continua. Si no se alcanza en el trimestre 1, se alcanzará en el trimestre 2. Como vemos en el currículum, nos insta a trabajar ese aprendizaje cooperativo. Lo que no nos dice es que uno de los principales problemas de la cooperación es las pocas habilidades interpersonales que puede tener nuestro alumno al no haber trabajado de manera consistente en este tipo de metodologías donde te tienes que relacionar con tus compañeros. En definitiva, en mi propio discurso, además de hacérselo muy sencillo y de seguir de manera muy explícita todo lo que se planteaba a nivel de convocatoria de criterios de calificación, iba dibujando objeciones que al tribunal les sonaba y las iba solucionando. Así que en vez de esperaros al final, que os pueden preguntar y no pasa nada, durante el discurso adelantaros a esas objeciones. También pensé en el plan B, en el plan C, en el plan D. ¿Qué quiere decir esto? Pues que pensé en si, en este caso, si lleváis, en mi caso no fue así, pero también para que os sirva, si lleváis tecnología, pues pensad también en llevar una versión impresa o en un plan alternativo. De hecho, yo en lo que hice en, ¿cómo se dice? En la encerrona, eh, tú podías, en mi año, podías estar con móvil o podías estar con tablet para preparártela. Pero yo también pensé, digo, ¿y si no va a internet? ¿Y si no me puedo conectar y ver los documentos de mi programación? Yo me llevé mi programación impresa y me llevé también los materiales y lo que me llevé también fue es el desarrollo de todas las actividades, de todas las unidades didácticas, entre ahí con un tocho, para si en el momento de la encerrona no me iba a internet, pues recurrir a esos materiales físicos. Entonces, continuamente pensé en ese plan B. También pensé, me puse en el peor de los casos, si el tribunal no me mira, y así fue, ¿qué hago? ¿Me quedo en blanco como le pasa a muchos opositores? ¿Me vengo abajo? No, yo tenía esto muy entrenado en el sentido de, vale, si el tribunal no me da feedback o no me mira, yo voy a dar mi mejor actitud porque no quiere decir absolutamente nada. Y de hecho tenía del primer día de la exposición una experiencia de una compañera que se había quedado en blanco múltiples veces por el poco feedback que le había dado el tribunal. Y de hecho a mí me pasó. Me pasó que en medio de la exposición el presidente del tribunal se levantó y vino a los 15 minutos. Me pasó que había dos miembros del tribunal echados hacia atrás, apoyados y que no me miraron y no me dieron ningún tipo de feedback. ¿Qué hice yo? Pues bueno, miré a las dos chicas que sí que me daban feedback y me sonreían, e intenté interactuar y motivarme con las personas que me daban más feedback y para que veáis, no me hicieron ninguna pregunta. No vi ese feedback positivo y de hecho yo salí un poquito rayado, pero eso a las pocas horas que sacaron la lista con todas las notas se vio reflejado en un 10. Entonces no quiere decir de menos feedback, menos nota, menos interacción, menos nota. Tu objetivo es en la exposición tener una energía alta durante toda la exposición, independientemente del feedback del tribunal, independientemente del feedback que te den los opositores. Da absolutamente igual. De igual manera, hubo un momento que el tribunal sí que me interrumpió porque me dijo, ¿me puedes explicar un poquito mejor todo el proyecto eTwinning? Porque no sabemos absolutamente nada y esto un poco extra a la oposición, que queremos aprender. Y dije, claro, sin ningún tipo de problema. Así que, bueno, pues me lo preparé muy a conciencia todo. También me preparé a conciencia, yo pensé en todos los y si me quedo en blanco, pues tener un buen guión que me ayudase a evocar esa idea y me ayudase a organizar el discurso. Y si me interrumpen, lo mismo. Y si no me miran. Y si me pongo nervioso y no sé cómo seguir. No pasa nada, yo tenía como el conjunto de materiales ordenados por orden de aparición y bueno, pues eso me facilitó todos estos nervios. Así que siempre plan B, plan C, plan D. Sabéis que os jugáis muchísimo, entonces cuanto más entrenes, cuanto más practiques, os va a salir mejor sin ningún tipo de problema. Bien, séptima clave, pensar fuera de la caja. En este caso, ya en los últimos días lo que hice es sorprender con sentido al tribunal o intentar sorprenderles. Por lo tanto,
tenía esos momentos wow, el momento del inicio hice un pequeño acting, que esto me lo guardo y me lo reservo para todos los opositores que estáis dentro del programa para plaza, pero intenté que mi carta de presentación dejase huella, intenté hacer también un cierre circular, intenté en todo momento captar la atención del tribunal y para eso pues también comprendí que había momentos donde la mayoría de opositores iban a sonar planos y yo les intenté meter alguna metáfora, alguna analogía, intenté llevar instrumentos de evaluación también pensando fuera de la caja, no los típicos de rúbrica analítica, lista de control, también son necesarios, pero sí que pues llevé rúbricas de un solo punto, llevé también ese cuaderno de evaluación. En definitiva, intenté desarrollar ese pensamiento lateral para sorprender al tribunal, en este caso, pues por encima de la media. El hilo conductor sabía, y esto ocurrió, que mi competencia también llevaba, en este caso, la navegación pirata o los piratas. Ahora bien, como me lo ocurre tantísimo el hilo conductor y desgrané todo lo que podía vivir un pirata dentro del barco, la isla, los océanos, etcétera, etcétera, creo que soné tremendamente auténtico, siendo incluso el último, y en este caso me pude distanciar y pude hacer una gran propuesta. Bien, llegados a este punto, otro de los momentos aburridos de un opositor. Creo que algo que tenía bueno, que lo he destacado en las habilidades, es que tengo gran tolerancia al aburrimiento, entre comillas, siempre y cuando ese aburrimiento, pues, sepa que puede ser positivo de cara a mi preparación. En este caso, lo que hice fue esa milla extra. Sabía que en un día una persona igual podía exponer 3 o 4 veces, pues había momentos que yo me pasaba todo el día exponiendo y decía, es que esto lo he dicho 80 veces ya, pero cada exposición intentaba hacerla un poquito mejor. Y aquí entra esta clave, que es la de no revisar, sino re-revisar. Re-revisar que obviamente estuviesen todos los materiales ordenados, re-revisar mi exposición para que el inicio, el final, esos momentos donde iba a tener más atención, estuviesen muy pulidos, exponer en diferentes o exponer a diferentes públicos para que me diesen feedback constructivo, para que si algo no se entendiese, hacerlo más sencillo. Una vez que estuviese perfecto, pulir ciertos puntos que pueden ofrecer ruido al tribunal. Y os hablo de ciertos puntos como muletillas, como si algo lo puedo explicar en 2 líneas mejor que en 4 líneas, es decir, con 20 palabras mejor que con 40. Si algo suena muy aburrido y suena muy eh, técnico, entendí que más tecnicismos no es más profesionalidad. Más profesionalidad indica que puedo aterrizar los términos, puedo aterrizar las metodologías a un lenguaje muy llano y a un lenguaje muy práctico. Entonces, cuando yo estaba tremendamente cansado, decía una exposición más, una exposición más. Y uno de los mantras que yo tenía muy claro era que una gran exposición te puede cambiar la vida. Y así fue. Gracias a esos 50 minutos, hoy estoy aquí, llevo 8 años preparando oposiciones. Entonces, revisé también toda la convocatoria y todos los criterios de calificación para que estuviesen de la forma más explícita, más digerible y más fácil en mi discurso y que el miembro del tribunal más distraído me pueda evaluar con la mayor de las facilidades. En definitiva, ayudar al tribunal y facilitarle la vida. Y eso, no me contenté con, me acuerdo en mi primera exposición, que la pareja de aquel entonces me dijo, oye, exponer mejor que yo, y eso que llevo 15 o 20 exposiciones, lo haces muy bien, es que haciendo esto el día del examen creo que puedes sacar muy buena nota. Me contento con ese comentario, me conformo, igual no me hubiera ido tan bien, es que después de ese comentario hice 20, 22, 24 exposiciones, así que os jugáis demasiado y tenéis que revisar todo muy bien. Y esto también lo uno con el último punto, o el penúltimo, perdón. Momentos aburridos. Una vez que me empecé a autoevaluar, a que me diese feedback todos los miembros de mi familia, compañeros, etcétera, etcétera, fui tremendamente crítico y dije, a ver, 50 minutos, 60 minutos en tu vida diaria no estás nunca hablando sin pausa. Por lo tanto, de una manera orgánica te sale un tono de voz en ciertos aspectos aburrido, una velocidad con la que puede hacer que el tribunal se pierda, momentos más densos,
Por lo que hice mi discurso, que cada 4 o 5 minutos me puse en el margen izquierdo una pequeña flecha en la que era una llamada de atención para hacer una inflexión de voz, para meter una metáfora, para meter un ejemplo práctico, para meter una reflexión, para meter una pequeña anécdota, para meter una pausa estratégica. En definitiva, que el discurso en su conjunto no sonase aburrido. Y eso lo trabajé muchísimo porque de una forma, por así decirlo, casi natural, a los 15 o 20 minutos de mi exposición, mi tono se venía abajo. O me aburría de mí mismo. Después de ensayar tanto el discurso, te acabas aburriendo de ti mismo y se te hace bola. Pues bueno, me venía arriba, miraba quizá el guión que tenía en el que me iba a respaldar el día del examen y tenía esa flechita y decía, mira, ahora toca esa inflexión de voz. Venga, que ya, y me ponía pequeñas motivaciones. Venga, que ya ha pasado la legislación, ahora viene la metodología y aquí me voy a lucir y quiero que se entienda muy bien y voy a utilizar la infografía del material que tengo en la programación. Venga, ya he pasado, me he metido en la evaluación, que es un punto denso, no pasa nada porque ahora dentro de nada voy a la unidad didáctica. Estoy en la unidad didáctica, venga, que voy a las actividades y voy a explicar cómo me conecto dentro del marco europeo con el centro educativo de la República Checa. Definitivamente me ponía pequeñas motivaciones para en vez de aburrirme a mí mismo, pues como os he dicho, hacérselo dinámico al tribunal. Y si yo estaba motivado y estaba enamorado de mi propio discurso, sabía que el tribunal también lo iba a estar. Y por último, estado de flow el día del examen. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que además de tener un mantra de es el día y por fin tengo muchas ganas de que se lleven y se enamoren de mi programación y de mi documento, sabía que cuando entrase con el tribunal tenía que estar tremendamente preparado. Y no preparado solo a nivel mental, que ya os he dicho, mantras que por mí no quede, hasta que no acabe la oposición voy a dar mi mejor actitud, me da igual el feedback que me dé todo el mundo, yo de principio a fin, hasta que no salga por la puerta, actitud buenísima, práctica de servir, de dar mi mejor versión. También os hablo de una forma muy aterrizada de estar activo a nivel mental para conectar mejor las ideas, de estar activo a nivel muscular, los músculos de la boca, los músculos de la cara, tener una buena dicción. ¿Y eso cómo se consigue? ¿Se consigue levantándose y el día que te levantas haces la primera exposición al tribunal? No, lo más seguro es que estés lento, no conectes ideas. Lo mejor y lo que recomiendo, y de hecho yo lo hago cuando me toca hacer webinars, es entrenar, es ensayar, es calentar. De igual forma que en el gimnasio calientas, haces aproximaciones, cuando te toca hacer una carrera, haces unos calentamientos de unos kilómetros previos. Esto lo mismo. Yo hice una exposición antes de ir al instituto. Yo estuve exponiendo porque como era el penúltimo y había como 4 exposiciones previas, había 4 exposiciones previas, yo estuve en ese momento, expuse en casa antes de salir, expuse de camino, expuse también muchísimo en los pasillos y obviamente en la encerrona algo que no se suele hacer es exponer. Y lo primero que hice es organizarme todo el material, lo segundo que hice es ver las actividades, las sesiones en particular que iba a explicar y lo tercero fue exponer el inicio, sobre todo ese inicio, esos 4 o 5 minutos que sabía que si cogía inercia positiva y de hecho así fue, que entré, me temblaba la voz, vino un pensamiento dinamitante, lo que pasa que no le hice ni caso, pensamiento en el sentido de, madre mía, empieza ya el tiempo y tienes un montón de materiales, un montón de cosas que decir, 5 personas de las que depende tu futuro. Y dije, no voy a poder. Y dije, venga, déjate de tonterías, confía en tu trabajo y confía en ese inicio que has ensayado tanto. Entonces, yo ensayé mucho el inicio, luego lo tenía muy practicado todo. Ensayé también para que sonase natural ese sorpaso de acabo la exposición de la programación y voy a la unidad didáctica para que no se viese que acabo la exposición de la programación y empiezo algo totalmente diferente. Eso queda muy feo. Y también el final. Recuerdo que de hecho entré en ese estado de flow y pude al final controlar muy bien los tempos, hacer una pausa estratégica y acabar en alto.
Espero que te haya aportado mucho este vídeo, espero que estas claves las tengas en cuenta, espero que aportes esa milla extra y pienses en grande, porque estoy seguro que de manera inevitable vas a conseguir la plaza, vas a conseguir sonar distinto si piensas fuera de la caja y si trabajas a conciencia. Así que mucho ánimo, te tengo que decir que se puede, que si yo lo hice, tú también vas a poder. Solo se trata de resiliencia, se trata de trabajo consistente en el tiempo y recuerdo, si has llegado hasta aquí, pues gracias. Y último recordatorio que mañana cerramos las plazas de esta segunda edición de Programa para Plaza. Así que échale un vistazo.